Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto para mí estar nuevamente aquí en este espacio para la formación del Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Vamos a estar hablando en esta presentación sobre el papel de los medios de comunicación en dos acontecimientos, bueno, clave para la historia de la América Latina contemporánea, pero fundamentalmente dos experiencias, la del caso chileno con el presidente Salvador Allende y el caso venezolano con el presidente Hugo Chávez, dos experiencias que desencadenaron en un golpe de Estado donde los medios de comunicación tuvieron realmente un papel predominante. En ese sentido, quiero anticipar, bueno, que obviamente el tema es de una enorme complejidad. Es decir, no pretendemos de ninguna manera, yo diría que ni siquiera acercarnos, ¿no?, a la complejidad que tienen estas dos cosas, estos dos acontecimientos. Vamos a ir destacando algunas cosas que sobre el telón de fondo sobre el cual vamos a proyectar esto, es la guerra no convencional y las operaciones psicológicas, que si bien en el caso del presidente Salvador Allende afloraron en un tiempo donde se utilizó el golpe de Estado tradicional, típico de las operaciones del imperio estadounidense a través de la CIA y de otros actores, y a través de sus embajadas se generaban esos golpes de Estado, y más bien las operaciones psicológicas que siempre estuvieron, pero no eran tal vez tan sofisticadas como pasaron a hacerlo después, ya en el golpe contra el presidente Chávez. Así que eso va a ser un telón de fondo que vamos a tener ahí. Como decimos en la tercera viñeta, esto es un breve y modesto recorrido. Lo cierto es que yo lo que traté de hacer es una sistematización para esta presentación, donde obviamente quedan muchísimas cosas fuera, donde además hay énfasis que tal vez yo no voy a acertar, de manera tal, porque bueno, son dos temas, insisto, realmente de una gran complejidad. En el caso del golpe al presidente Salvador Allende, yo no lo viví, digamos, como bien lo dice un epígrafe, parte de un artículo de García Márquez, lo viví como sujeto de esa época, pero yo no vivía en Chile, yo no soy chileno. En cambio, el golpe de Estado contra el presidente Chávez sí lo viví. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Donde seguramente en el caso chileno hay cosas desde mi óptica que van a quedar fuera, ¿no? Así que lo que vamos a tratar de hacer es destacar realmente el papel de los medios de comunicación. Hay infinidad de fuentes, yo no pretendo de ninguna forma tampoco aquí traer ninguna novedad, es poner el tema, porque hay mucha bibliografía, hay mucho material audiovisual, mucho análisis con mucha experticia que se hizo desde el propio momento de los acontecimientos y todavía sigue convocando hoy. Muy rápidamente, voy a ir haciendo esto de manera muy dinámica para no excederme en el tiempo previsto, que son 30 minutos, y si es posible hacerla en menos. Bueno, ¿qué es la guerra no convencional? Bueno, no asume las convenciones ni las estrategias propias de la guerra tradicional, no se declara, es difícil visualizarla. Siempre el gran objetivo es derrocar un gobierno, pero no derrocarlo por la vía del golpe tradicional, a pesar de que en el caso del gobierno de Salvador Allende eso estuvo acompañado, pero ya desde la década del 90 en adelante, y sobre todo las experiencias de lo que se llamó las revoluciones de colores, y sobre todo a partir de la obra de Jean Jacques, de la dictadura a la democracia, nosotros más bien la llamamos lo que se llama el golpe suave, una obra incluso sobre la que nuestro comandante alertó y que se pudo examinar desde aquel momento, ¿no? Bueno, este tipo de estrategia busca generar una inestabilidad que lleve a la ingobernabilidad, que lleve al caos, y entonces sean las propias sociedades las que generen la caída del gobierno al cual los intereses hegemónicos, y en este caso imperialistas,
buscan derrocar por cuestiones de intereses geopolíticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es básicamente, ¿no?, lo que es la guerra no convencional. Va a promover siempre el posicionamiento de un gobierno dictatorial y va a seguir permanentemente desarrollando, y tiene además dos grandes líneas, la guerra económica y la guerra psicológica o las operaciones psicológicas, que van juntas y tienen un poder letal porque difícilmente en una sociedad donde la situación económica está estable, difícilmente se puede generar el caos que se genera cuando se produce ese ataque realmente brutal y frontal contra la economía, contra la moneda, se produce el fenómeno de la hiperinflación, el desabastecimiento. Bueno, después eso se acompaña de un bloqueo, se impide la participación de ese país o de ese gobierno fundamentalmente en el comercio exterior, el acceso al crédito, etcétera. No hay mucho que contar sobre eso porque lo estamos viviendo y lo conocemos bien, pero eso es para contribuir a la estrategia de las operaciones psicológicas o la guerra psicológica. De manera tal que al final casi se puede decir que es la misma gente la que termina por derrocar al gobierno, o el gobierno prácticamente se desploma solo. Esto no es verdad, obviamente que no es verdad. Es llevar a un límite la crisis donde haya una casi total ingobernabilidad y donde los límites, las capacidades de maniobra del gobierno sean casi nulas. Un punto de atención aquí en cuanto a las operaciones psicológicas, miren esto, ¿no? ¿A dónde apuntan? A generar incertidumbre constante, desconfianza, miedo, ira, irritabilidad, tristeza y desesperanza, odio, desesperación y hartazgo psicológico. Vamos a entender por ello ese estado psicológico en el cual lo vamos a traducir a ese dicho criollo cuando dice, para estar guindando es mejor caer, ¿verdad? Es decir, cuando yo ya no soporto más, entonces uno dice, bueno, ¿sabes qué? Que esto lo arregle quien sea, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no puedo más con esto. Entonces, fíjense bien cómo llegar a la desesperación y al hartazgo psicológico va acompañado de todas las maniobras que se dan dentro de la guerra económica, pero la artillería es la comunicación. Es decir, lo que se dispara, lo que está permanentemente siempre, digamos, apuntando y siempre impactando en la psique, tanto individual como colectiva, es a través de los medios de comunicación con todas sus variantes, porque hoy ya no nos podemos quedar, como lo vamos a ver, como fue en la época de Allende, que prácticamente el arma fundamental ahí eran los periódicos, ¿verdad? La prensa, vamos a decirlo así. Bueno, esto yo lo voy a dejar planteado, simplemente miren, las guerras actuales comienzan a librarse en la esfera de las ideas y los sentimientos, casi simultáneamente en el terreno de la opinión pública nacional, en la trinchera internacional y en el país que será objeto de la agresión. Yo voy a continuar porque me interesa ir como al núcleo, ¿no? Para ver ese papel que jugaron los medios en ambas experiencias. Pero otra cosa de las operaciones psicológicas, atizan y estimulan conflictos potenciales o reales, pero además se apoya en prejuicios que ya existían, un prejuicio de clase, un prejuicio hacia un modelo político, prejuicio que ya era como miedo, como ocurre en toda la América Latina con el anticomunismo, sembrado a lo largo de todo el siglo XX. Entonces eso está ahí en la psique colectiva y está en la subjetividad individual. Por lo tanto, cuando llega el momento de la guerra, cuentan ya con una condición que está sembrada, ¿verdad? Una condición que está sembrada y que no es muy difícil atizarla justamente a través de todos los medios de comunicación. Bueno, vamos entonces a entrar en el caso chileno. Quiero leer esto, que es un extracto de un artículo de Gabriel García Márquez, y dice lo siguiente: el drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras vidas para siempre. Eso es un artículo que se llama La verdadera muerte de un presidente. Yo no puedo dejar de decir, resaltar algo que ya dije en la introducción. No, yo no vivía en Chile, pero lo viví en mi primerísima juventud.
yo comenzaba apenas a formarme y a participar y a militar en política, y la esperanza de la construcción del socialismo en América Latina por lo que se llamaba la vía chilena era una esperanza muy grande en aquel momento. No olvidemos que el proyecto de la Unidad Popular, encarnado en Salvador Allende, se hizo de forma solitaria. Es decir, no fue el tiempo donde, como fue, por ejemplo, la década ya del 2000 con gobiernos de izquierda, etcétera. No, fue él solo y era un faro realmente, ¿no? Y esa esperanza que además nos llegaba con canciones, con poesía, con cine, es decir, una verdadera efervescencia, ¿no? Un sentir y una emocionalidad muy cercana a la utopía. Bueno, que cuando es abortado, es destruido por lo menos en esa parte del proyecto, realmente esa herida creo que quedó abierta para siempre, ¿no? Y se quedó lamentablemente para siempre en nuestras vidas. Primero por lo que tronchó, primero por lo que tronchó y luego por lo que vino, una de las épocas más sombrías, obviamente, como bien dice García Márquez aquí, el drama ocurrió en Chile para mal de los chilenos, pero creo que esto formará parte siempre de una de las épocas más oscuras de toda la América Latina. Vamos entonces al caso chileno, vuelvo a reiterar, esto es apenas una recopilación que he podido hacer, así que seguramente van a quedar muchas cosas fuera. Casi imposible que nosotros pudiéramos hacer una descripción y unos antecedentes de cómo fue realmente todo ese tiempo que se vivió durante el gobierno de Salvador Allende, pero vamos a tratar de ir rápidamente a los hechos y ver el papel que jugaron esos medios. Primero, esto es importantísimo, a lo largo de todo el siglo XX en Chile, como en toda la América Latina y el Caribe, se implantó el anticomunismo, el fantasma del anticomunismo, el miedo, el miedo al comunismo, el terror al comunismo, ¿bien? Que eso tenía argumentos. Comunismo es totalitarismo, es pérdida de libertad, es miseria, es pobreza, es desabastecimiento, es racionamiento, fuera libertades individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la doctrina de la seguridad nacional, sobre la cual se formaron todas nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas, con una hipótesis de conflicto que tenía que ver justamente con el enemigo interno, es decir, todos los partidos de izquierda, los movimientos armados, sobre todo los partidos comunistas, y lógicamente que respondía al tiempo también de la Guerra Fría. El enemigo externo era la Unión Soviética, era precisamente el proyecto continental del comunismo, que así lo instaló aquí, digamos que todo el aparataje del imperio estadounidense. Eso es fundamental porque lo habíamos anticipado, sin haber sembrado eso era difícil que después se pudiera poder operar de manera tan directa como se hizo en toda la subjetividad de la población. Bueno, 1970 triunfa Salvador Allende con muy poco margen de ventaja, sin embargo, bueno, ahí ya comenzaron las tensiones, ya había permanentemente campañas en ese momento, alertando sobre el problema del comunismo, etcétera, y ya se contempla de una vez todo ese elemento de conflictividad. Finalmente, el 3 de noviembre, Allende ocupa el cargo de presidente y comienza inmediatamente, hay que reconocer que el gobierno de Allende dio pasos muy rápidos hacia cumplir su programa de la unidad popular. Se inician ya para el 71 procesos de reforma agraria, nacionalización de bancos. Bueno, aquí en este tercer elemento el Partido Socialista Chileno ratifica su adhesión a la vía insurreccional. No puedo entrar ahí, pero es importante también ver, porque nuestro análisis no va a ser, no nos vamos a centrar en el análisis sociopolítico, nos vamos a centrar en los medios, pero obvio también que la forma como Allende trató de sostener la unidad de su gobierno y de las fuerzas que lo apoyaban y los esfuerzos que tenía que hacer en esa dirección desgastaban también mucho al gobierno, ¿no? Y eso fue muy bien explotado por la derecha y por toda la oposición. Bueno, se nacionalizaron las empresas del cobre, se aprueban de propiedad privada mixta y social,
se produce la visita de Fidel Castro en 1971 y ahí va a haber una primera marcha que tiene el gobierno de Salvador Allende, que se llamó la Marcha de las Cacerolas, marcha protagonizada esencialmente por mujeres de clase media, clase alta, porque ya estaba el problema del desabastecimiento, ¿no? En el 72 se va a intensificar el bloqueo. Es imposible que nosotros podamos mostrar aquí la guerra permanente que soportó el gobierno de Salvador Allende. Es como si quisiéramos mostrar lo que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela en estos últimos 2 años, apenas en 4 o 5 láminas. Pero invito a que nos pongamos en ese contexto, ¿verdad? Bueno, las condiciones económicas cada vez más difíciles, el problema de las divisiones dentro de la misma unidad popular van tensando la situación interna y obviamente el poder que tenía Allende para poder maniobrar. Sin embargo, la derecha se une en una coalición sin mayor organicidad, pero se une, y ahí se va a comenzar a incrementar la ofensiva desestabilizadora. Eso es guerra. Es decir, no es el juego democrático, eso no es la oposición política, del debate de las ideas, de incluso desarrollar protestas. Es otra cosa, la ofensiva desestabilizadora. Eso hay que entenderlo muy bien porque nos quieren hacer creer que esto o hay versiones negacionistas de todo esto, que lo que quieren es instalar de alguna manera la matriz de que no, aquí lo que había era un juego democrático de una oposición, no, eso es guerra realmente. Y cuidado, se formó un grupo de extrema derecha que luego, años después, ellos contaron todo, quiénes los financiaban, los atentados que hacían, eso se llamaba Patria y Libertad, y un grupo abiertamente fascista, ¿no? Bueno, siempre en el año 72, vean ustedes, ¿no? La huelga de camioneros, que no fue una huelga de camioneros, era de dueños de flotas de camiones que formaban sindicatos, ¿no? Entonces esto a veces es confuso porque parece que hubieran sido como una especie de central obrera de camioneros y no fue exactamente así. Bueno, una hiperinflación que llegó al 600%, huelga, inestabilidad permanente. Se crean las juntas de abastecimiento y precios, ¿no? El intento del gobierno de Salvador Allende por tratar de neutralizar el desabastecimiento. Están los embargos en el extranjero, es decir, un país permanentemente asediado. En el año 73 ya vamos llegando lamentablemente a la fatídica fecha, hay elecciones legislativas, se evita un golpe parlamentario porque la UP tiene una mayoría relativa. Bueno, cada vez más hay más enfrentamientos, se da un golpe militar, creo que fue en junio del año 73, que no tiene éxito, pero es un anuncio, ¿verdad? El Parlamento, aunque la UP tiene mayoría, está totalmente cerrado y tranca todo el juego. Allende se mantuvo siempre bajo la misma constitución, bajo la misma relación entre los poderes, ¿no? Eso hay que examinarlo también. Y bueno, cada vez más se agrava la crisis, aumentan los atentados terroristas. Y bueno, finalmente se llega pues al 11 de septiembre, cuando se va a producir el golpe de Estado que acabó con el gobierno constitucional. Es importante que el 10 de septiembre Salvador Allende había hecho un anuncio a su ministro que él iba a hacer un plebiscito para ver si el pueblo ratificaba el mandato y si no, él iba a llamar a elecciones. Él intenta por la vía, digamos, de lo que le permitía aquella democracia, él intenta de alguna forma, pues, negociar o encontrar vías, pero no era esa la intención de la derecha y mucho menos la del imperio, que había jurado desde el mismo momento que se ganaron las elecciones que iba a derrocarlo. Todo esto después está en documentos desclasificados, etc. ¿No? Bueno, vamos a pasear entonces, bueno, primero, ya anticipar una conclusión. La CIA y las empresas estadounidenses, la embajada estadounidense, etcétera, jamás dejaron de intervenir en Chile. Y lo hicieron abiertamente y también lo hicieron veladamente, sobre todo financiando. Financiaron a los periódicos. La desclasificación de la información mostró al propio periódico del Mercurio recibiendo financiación de los Estados Unidos y así financiaron muchas de las iniciativas
que tuvieron responsabilidad en la desestabilización de su gobierno. Los periódicos, ¿verdad? Hasta hoy todavía se les dice, ¿verdad? Se autocalifican como prensa libre, prensa seria, objetiva, defensores de la verdad y objetivos similares, ¿no? Que todavía hoy creo que todavía están instalados en las representaciones y los imaginarios de la gente. Vamos a repasar algunos titulares, ¿verdad? Frente a la victoria electoral de la UP, decía el diario El Mercurio en el año 70, es indispensable que se comprenda por la ciudadanía que los verdaderos peligros para Chile no residen en el conjunto de los partidos fuerzas que componen la Unidad Popular, esto decían en el 70, sino los comunistas que obedecen a la política de una superpotencia imperialista como la Unión Soviética y en los castristas que siguen las directivas de Moscú y pretenden seguir organizando y estimulando a los movimientos guerrilleros en el continente americano. Vean ustedes, ¿no?, cómo el Mercurio, ya ante la victoria electoral, atizaba el problema, el tema, el asunto del anticomunismo. Frente al desabastecimiento y las colas, decía la revista PEC, primera etapa de la vida chilena el socialismo, racionamiento y hambre, decía la misma revista PEC. Nuevo lema del gobierno chileno, no comas, el ayuno es lo más alimenticio que hay. Provocan el desabastecimiento, provocan la hiperinflación y esto es el tratamiento que tienen los periódicos, ¿no? Cuando llegó Fidel fue por unos días y después se quedó allá como 3 semanas, ¿no? Y esto generó un verdadero rechazo y odio, ¿no?, en toda la derecha. Un titular de Tribuna, del periódico Tribuna, dice: Chile libre no olvida el paredón. Y allí había una foto de un hombre de rodillas con un sacerdote que le estaba dando la extrema unción, ¿verdad? Y al fondo el pelotón de fusilamiento. Un sacerdote de extrema unción, un cubano, condenado al paredón por uno de los siniestros tribunales populares creados por Fidel Castro, el invitado de honor del gobierno de la Unidad Popular. Este sistema es añorado por los comunistas como solución para Chile. Vean ustedes, ¿no? Mañana a las 5 p.m. llega el tirano Fidel. Chilenos de verdad repudian la visita. Solo comunistas quieren al creador del paredón. Vean ustedes. Frente a la hiperinflación, el desabastecimiento y la pérdida de las reservas internacionales, dice el Mercurio, los ejecutivos del desastre nacional oficiarán oradores revolucionarios y a la normalidad que Chile reclama responderán con la palabrería amenazadora. Esto no es debate de ideas, esto es pura guerra. Aplastante fracaso económico de la Unidad Popular. Si los países pudiesen quebrar, tendríamos que decir que el nuestro está quebrado, como si las fuerzas que operaron para que todo esto ocurriera no tuvieran nada que ver, ¿verdad?, en la situación, ¿no? Entonces vean ustedes cómo aprovechan lo que hace la guerra económica por un lado y obviamente explotan toda la guerra psicológica. Algunos incidentes que hubo con escoltas armados de Allende decía, al visita de Allende ya dejó un muerto. Uno de sus guardaespaldas mató a un profesor, Tribuna, en el año 72. Guardia de Allende mató a un niño, Tribuna, año 72. Miren ustedes el llamado a conformar autodefensa, a ver si nos recuerdan, ¿no? Aquellas cosas delirantes de la oposición en el 2002, frente a los círculos bolivarianos, ¿recuerdan? Bueno, miren ustedes, son cada vez más extensos los sectores de la población que se sienten viviendo en un ambiente de franca ilegalidad. Grupo cada vez mayor de chilenos están aprendiendo la lección que dan los propios partidos marxistas y se están organizando en comités de autodefensa. El Mercurio en el año 72. Miren el llamado directo a las Fuerzas Armadas, ¿no? La misión profesional de las Fuerzas Armadas es una misión de guerreros y de garante de la institucionalidad. En el Día del Ejército, la patria rinde homenaje a su ejército y espera confiada que sus hombres sabrán cumplir con el noble contenido de su deber profesional de soldado chileno a un año casi exacto del golpe de Estado. El paro de los sindicatos propietarios de camiones. Allende se le paró todo, no puede dar crédito a lo que ven sus ojos, Tribuna. Falsas acusaciones contra Allende para promover miedo. El Partido Comunista llamó a las armas, se avecina la lucha armada. El Partido Socialista prepara la guerra civil. Otro titular, atizando el sentimiento y la ideología anticomunista. Allende y rusos pretenden transformar en una colonia soviética. Le solicitan instalación de base militar en nuestro país. Vean ustedes que esto era falso, absolutamente. Para sembrar la confusión y el enfrentamiento ante las elecciones parlamentarias. A volar el Congreso. Quedó al descubierto plan siniestro socialista Miricón por el MIR para darle argumentos a Allende y suspender las elecciones.
El conflicto con los mineros, en la vanguardia de los que luchan por mantener el país libre de la tiranía totalitaria, pues todo avance dictatorial significa retroceso para la libre expresión y hace peligrar la vida misma de la prensa, vean ustedes. Con violenta represión policial detienen marcha de mineros. El primer intento de golpe, ya estábamos muy cerca, ¿no? Estábamos en julio. El futuro de Chile, dictadura militar o dictadura marxista. El camino se estrecha. Mejor, se estrechó de tal modo que solo restan dos salidas. Las dos son dictaduras. Una nuestra, la otra de los que aparentemente tienen la sartén por el mango porque detentan el poder político. Revista PEC, julio del 73. El dilema es marxismo o fuerzas armadas, o subsisten las instituciones uniformadas como guardianes de la soberanía y seguridad, o el marxismo como régimen político. Es imposible el desarrollo normal de una sin la eliminación de la otra. Tribuna, julio del 73. Bueno, aquí tienen ustedes muy brevemente, igual esta presentación se va a quedar aquí, algunas de las cosas que pudimos conseguir. Miren el titular del Mercurio, la cola de Chile, todas las colas por el desabastecimiento, pidiendo la renuncia, suena familiar, ¿verdad? Bueno, distintos titulares que hay, todas en el mismo tono, mostrando pues evidentemente lo que es aquí el papel fundamental que jugaron pues los medios de comunicación en el golpe de Chile. Miren la protesta femenina, decía, la paciencia femenina se ha agotado en el país. Luego, fíjense cuando ya se produce el golpe, ¿no? Despavoridos huyen jerarcas de la UP. No le importó Allende vida de muchos inocentes. Vean ustedes cuando se da ya el golpe y sin embargo el periódico Tribuna, miren el titular que produce. No tiene pérdida esto es de estos tiempos. La primera, ¿no? Muestran un periódico de la época en Chile, Chile sin pan, y el Nacional muestra, en nuestro caso, a Nicolás Maduro, donde dice ya escasea hasta el pan. Y la otra de abajo, un titular terrible, dice el 11 de septiembre de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela, ¿no? Imaginen ustedes. Bueno, vamos al caso venezolano, que lo vamos a hacer mucho más rápido, porque bueno, obviamente todos y todas lo conocemos. Me interesa destacar dos cosas, ¿no? Siglo XX, implantación del anticomunismo y de la doctrina de la seguridad nacional, no olvidemos esto. Década del 90, al final, ya era muy claro, se habían implantado o intentado implantar las bases del modelo neoliberal. Y ahí tuvieron un papel preponderante los medios de comunicación en la formación de opinión crítica a favor del neoliberalismo y en el desprestigio de los partidos y el liderazgo político tradicional. Esto no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que aquí el comandante Chávez y el proyecto bolivariano apareció, digamos, y creo que fuera del radar que tenía la derecha, pero a finales de la década del 90 el gran proyecto era acabar con los partidos que ya no le servían de tipo de socialdemócrata. Decíamos entonces que ya para la década del 90 los medios ya se habían constituido como unos actores políticos, tal vez pasaban algo desapercibidos, pero no olvidemos, por ejemplo, la confrontación que hubo, tal vez, como digo, que no ocupó el primer plano, con el entonces presidente Rafael Caldera, que de izquierda no tenía absolutamente nada. Él fue el que abogaba porque hubiera una información veraz. ¿Recuerdan eso? Bueno, ya los medios venían, ¿verdad? Y sobre todo, y aquí hay una diferencia muy importante con el caso de Salvador Allende de Chile, el centro de los medios aquí fueron los canales de televisión. Canales de televisión que, por cierto, respondían, obviamente, eran medios privados y respondía a grupos económicos hegemónicos aquí en la sociedad venezolana. Bueno, desde la campaña electoral, la descalificación fue permanente, ¿verdad? El triunfo electoral de Chávez, descalificación, desinformación, digamos, el uso de la mentira, estimular el miedo. Así fue el proceso constituyente, que te van a quitar si tú tienes dos casas, te van a quitar una, si tú tienes dos carros, te van a quitar uno. Bueno, todo eso pasó, ¿verdad? Y a veces uno no lo, digamos que no lo recuerda, ¿no? Pero eso estaba allí. Bueno, muy rápidamente, ¿verdad? Después del proceso constituyente
Hubo una reunión de la OPEP aquí en el año 2000. En junio del 2001 se crean los círculos bolivarianos. Bueno, esto tendríamos que utilizar la ponencia completa para ver qué tratamiento se le dio desde los medios a los círculos bolivarianos, la satanización completa de los círculos bolivarianos. Y en noviembre del 2001, los 49 decretos, donde se destaca la ley de hidrocarburos y la ley de tierras y desarrollo agrario, que vinieron por la vía habilitante, ¿no? Yo creo, y esto es un tema de análisis, realmente el centro de todo era la Constitución del 99. Pero bueno, no nos desviemos, me tengo que concentrar en el papel de los medios, ¿no? Recuerda, en noviembre del 2001, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos rompiendo la Gaceta Oficial, el 10 donde salía esa ley, ¿no? 10 de diciembre del 2001, paro propuesto por el gremio, por Fede Cámaras, pues. Muy rápido vamos a entrar en abril del 2002. El Nacional, CTV convoca paro el martes, el 2 de abril. En una entrevista a Carlos Ortega, que publica el Nacional el 2 de abril, hay toda una entrevista donde él va mostrando, ¿verdad?, que va a plantearse un paro en principio de 24 horas. El Partido Primero Justicia llama a la paralización indefinida. Medios opositores manifiestan su respaldo por la destitución del entonces presidente de PDVSA, Guaycaipuro Lameda. Se va generando, ¿verdad?, toda la condición de conflictividad. El Universal alude a la crisis petrolera, aquella cosa de que iban a poner a operar la industria petrolera con gente ineficaz, aprovechando la descalificación que había hacia el chavismo, etc. El Universal, CTV anuncia hoy paro nacional. Fede Cámara apoya adelantar la huelga. El mismo 6 de abril, Fede Cámara dice apoyar la huelga y el Universal dice, Fede Cámara apoya adelantar la huelga. El paro va al Universal. CTV niega cariz político del paro. Miren, tamaña hipocresía. El 8 de abril, CTV amenaza con paro de 48, recuerdan, ¿no? Iba a ser de 24 horas, 48. Se nos fue de las manos, paro indefinido. Bueno, aquí tienen algunos otros titulares. Para el 9 de abril, varios medios ya comienzan a responsabilizar al presidente Chávez. Ahora ya no era el problema petrolero, era todo centrado contra el presidente Chávez. Él es el problema. Por eso después comienzan a exigir la renuncia, cosa que es ampliamente tratado en los medios, ¿no? El 10 de abril, rebelión civil, dice tal cual. Vean este artículo de tal cual del 10 de abril. Los otros héroes. Va a hacer todo un trabajo, ¿verdad?, describiendo a los medios y directores de los medios televisivos. Vean el papel que jugaba aquí los medios televisivos, cosa que, bueno, lamentablemente no lo vamos a poder dar mucha análisis en esta ponencia, ¿no? Bueno, ahí están los nombres de esos personeros. Vean el 10 de abril, la figura de hoy. ¿Cuál era la figura de hoy que la publica el diario 2001? Pedro Carmona Estanga. Bueno, aquella frase, aquella titular célebre, la batalla final será en Miraflores, conflicto total. Vean cómo rápidamente pasamos de un paro de 24 horas a esto. No olvidar lo que estamos diciendo aquí, que los canales de televisión, a partir ya del 10, con la marcha opositora, que se había concentrado primero en el Parque Miranda, después se fue a Chuao, y de allí fue desviada hacia Miraflores, tuvo una cobertura permanente. Y a lo largo de toda esta marcha, los canales de televisión mantuvieron prácticamente una cadena, no solamente reportando desde la calle, sino permanentemente con invitados, locutores, reporteros, etc. Bueno, todos conocemos la tragedia de ese 12 de abril, la emboscada, la masacre, la entrega y el secuestro del presidente Chávez, la toma de posición de Carmona, la persecución de las figuras del gobierno. Todo el tiempo eso estuvo transmitido en vivo. El sumum fue la transmisión de lo que ocurrió en Puente Llaguno, dio la vuelta al mundo, se le vendió la idea que eran los círculos bolivarianos, por eso qué importante tomar en cuenta ese precedente, porque eso tiene que ver con aquel elemento del anticomunismo, ¿verdad? Bueno, ahí estaban los círculos bolivarianos disparándole a una, entre comillas, manifestación inocente, pacífica y desarmada de la oposición que nunca había llegado hasta Puente Llaguno en la avenida Barral. Bueno, todo eso ocurrió el 12 de abril. Quiero leer esto muy rápido y ya vamos a ir cerrando.
el 12 de abril a las 6 de la mañana, por el canal Venevisión, Napoleón Bravo, que era el conductor de ese programa, y expresa su histórica frase: tenemos nuevo presidente. En el estudio lo acompañan otras personas, entre ellos Víctor Manuel García, presidente de la encuestadora SECA, y dice: debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Y Napoleón Bravo lo interrumpe y dice: yo voy a decir una cosa y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Y García retoma la palabra y agrega: gracias medio de comunicación. Leopoldo López, que estaba allí, asiente con la cabeza y un gesto además muy adulto. Yo creo que esa escena sintetiza, ¿no?, realmente qué pasó aquí y cuáles fueron el papel de los medios de televisión. Bueno, ya sabemos lo que pasó el 13 de abril y sabemos la respuesta, que fue el silencio absoluto frente a todo lo que estaba pasando. Bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes, ¿verdad?, de cómo se cubrían los medios. No he podido sacar mucho de los medios televisivos. Aquí tienen ustedes la pantalla partida mientras el presidente de la República hacía una cadena nacional. Los canales de televisión desafiaban, ¿verdad?, esa cadena y partían la imagen y mantenían permanentemente en vivo todo lo que estaba ocurriendo en las calles, ¿no? Vean ustedes después los titulares de la prensa cuando ya llegó el 12 de abril, ¿verdad? Cómo titulaban cada uno, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, aquí está algunas cosas de la televisión: Leopoldo López buscando allí al ministro Rodríguez Chacín, apresando también al hoy fiscal Tarek Saab, bueno, todo aquello que se dio, buscando a Freddy Bernal, buscando en la embajada cubana, etcétera, etcétera. Más titulares que tenemos aquí. Aquí está, bueno, la toma de posesión de Carmona, y ahí está Napoleón Bravo, ¿verdad?, en aquel momento eufórico. Eso hicieron los medios de comunicación. No podía dejar de plantear esto. Este es un momento crucial que no transmitieron los medios. Esto un silencio absoluto, bueno, de manera tal que se explica por sí solo todo lo que ocurrió. He tenido que acelerar esto porque ya me desbordé el tiempo. Aquí quedan algunas reflexiones. Yo creo que son experiencias inagotables. Hoy, imagínense ustedes las redes, todo el ciberespacio, si lograron hacer esto con la televisión y con la prensa, bueno, tenemos que nosotros continuar siempre estudiando, preparándonos, ¿verdad?, para neutralizar y para pasar a la ofensiva, por la lucha, por la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Siempre los medios van a ser la artillería para impactar, no como un lavado de cerebro, sino para generar actitudes, legitimaciones, construir subjetividades, etc. Finalmente, me tomo estos minutos porque bueno, nuestro homenaje eterno al gran Salvador Allende. Nuestro comandante lo tenemos siempre. Lamentablemente, en el 73 no hubo el regreso, como sí en el 2002, de nuestro comandante victorioso, que sigue entre nosotros, pero el homenaje al gran Salvador Allende creo que se lo ofrendamos siempre, estará siempre en la memoria y en el ejemplo de las luchas por la construcción del socialismo y la liberación de América Latina. Así que siempre que viva Salvador Allende. Gracias por su atención.